Hey, hola. Vamos a ver fotos con historias perturbadoras, parte 4 de Alex PH. Me suena haber visto un video de Alex PH. Puede ser, es que se cambió la foto de perfil, entonces bueno, me creo cualquier cosa ahorita. Hay fotos que parecen normales hasta que descubres Ah, lo que en verdad hay detrás de ellas. ok. Y cuando conoces su historia es imposible volver a verlas de la misma manera. Intrigante. Hoy vamos a ver fotos con historias perturbadoras y cada una será más inquietante que la anterior. Dale, En pide. 2004, cuando internet apenas despegaba, Maura Murray de 21 años haría algo que se convertiría en quizás el primer gran Ah, le doy el volumen, menos mal, lo estaba pensando ahorita. Siempre pasa estas cosas. misterio de la era Ahora sí. digital. Ahora, Maura era un estudiante modelo, tenía excelentes calificaciones, era una gran atleta universitaria y tenía una relación estable con su novio Bill. Solo que Ok. el 9 de febrero de este año todo cambió. Este día Maura envió un mail a sus profesores. En este les dijo que no asistiría a clases por una muerte en familia, pero esto no era cierto, y lo Oh, no. que pasa después es algo que nadie puede explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Maura Ah, Murray? Verán, pues Maura sí era una gran cambia. estudiante, pero nadie sabía lo que Ahorita lo arreglo un segundo. Arreglado, ya no se mueve la pantalla. escondía. Las pistas de esta historia quizás comienzan a encajar cuando La... entendemos algunas cosas del pasado de Maura. Meses atrás Maura había asistido a una de las mejores academias militares del país, pero un día robó el maquillaje de una de sus compañeras. Un error pequeño que tuvo grandes consecuencias. Oh, no. Eso no era Verán, maquillaje. este maquillaje apenas costaba $5, pero violaba el código de honor militar, por lo que Maura fue expulsada. Ah, claro, es que era militar, no lo había pensado. ¿Qué está pensando? Típica escuela estadounidense que tiene malo. Claro, es que ella es militar, claro. Esos son vanidades, entonces, bueno, esos son. Se castiga ese tipo de Y cosas. terminaría en la Universidad de Massachusetts. Hasta aquí podríamos pensar que todo se trataba de un error de juventud, pero en realidad es más complicado. Y en este punto es donde comenzamos a ver algunos comportamientos extraños en ella. Ahora, por los siguientes meses, Maura llevaba esta vida perfecta, pero en noviembre del 2003 la atraparon con una tarjeta de crédito robada. Maura confesó que la había usado para comprar comida en diferentes restaurantes, y a partir de aquí comenzaría a actuar de forma más extraña. Por ejemplo, a inicios Ah, del 2004 Maura empezó a derrumbarse emocionalmente. Era como si algo le estuviera persiguiendo. Y en febrero es cuando todo se pone peor. El 5 de febrero Maura tiene una crisis en su turno nocturno del trabajo. En esta crisis se pone a llorar, y cuando su jefa le pregunta qué tiene, Maura solo le dice mi hermana, sin explicarle nada más. Días ok. después acompaña a su padre a comprar un auto. Pasan todo el día juntos, pero más tarde Maura pide prestado el auto nuevo a su padre y sale a una fiesta. Y en la madrugada del 8 de febrero, aproximadamente a las 3:30, Maura tiene un accidente. No se sabe qué causó esto, pero Maura hizo una llamada a eso de las 4:50 am que jamás se pudo identificar. Poco después y cuando todo se calma, su padre la deja en la universidad, y el 9 de febrero todo se hace más extraño. Ok. A la 1 de la madrugada, Maura escribe un mail a su novio Bill. Lo que me interesa saber cuál es la imagen. O sea, me hubiera gustado que me muestre primero la imagen en tipo. Después sabrá qué significa esta imagen. En vez de solo contarme la historia y después mostrarme la imagen. Pero bueno. Le dice que no quiere hablar con nadie, pero que más tarde lo llamará. Así que era un mensaje extraño y distante. Pero 13 minutos después llama a una compañera para decirle que le deje su ropa colgada en la puerta. Cuando amanece, Maura llena una caja con sus cosas personales y abandona su habitación. En su escritorio solo dejó una nota que decía amor, pero que nadie entendió qué significaba. Ok. Poco después, Maura envió varios correos diciendo que había muerto un familiar y que necesitaba una semana de ausencia. Luego llama a la dueña de un condominio, le pregunta sobre la disponibilidad de un apartamento en renta, pero Lo que me está costando es hilarlo un poco la historia. Porque ella era militar. Y le prestó a una amiga su maquillaje. La corrieron por eso. Porque es vanidad, básicamente. Y a partir de ahí fue cuesta abajo y sin freno su vida. Lo que me cuesta es relacionar todo esto. O sea, ¿en qué va a afectar todo esto? no agenda una cita. A las 3:15 de la tarde la cámara de un cajero automático se enciende y vemos a Maura retirar $280, que era Ah, güey. prácticamente todo el dinero que tenía. Y esta sería la última foto de ella.
Ah, esta es la imagen. Me gusta que me lo muestre antes, pero bueno. Dato curioso, si tienes $10 en tu bolsillo y no tienes deudas, ya tienes más capital que el 50% de la ciudadanos estadounidenses, porque el juego de todos están endeudados, increíble. A partir de aquí no sabemos qué pasó con Maura, solo tenemos esto. Pero entonces, ¿qué pudo haber pasado? Al día de hoy nadie sabe qué ocurrió con Maura Murray. Lo último que sabemos de ella es gracias a la descripción de algunos testigos. Por ejemplo, después de su última foto en el cajero, Maura fue vista comprando botellas en una licorería. A ver, no se le veía muy feliz la foto, las cosas como son. Algo pasaba, pasaban cosas ahí. A las 4:37 de la tarde revisó el buzón de voz en su teléfono. El FBI investigaría esta llamada. Esta duró 4 Y te la minutos, del pero ojo. nadie sabía qué decía. Ahora, 20 minutos después de esto, aproximadamente a las 5, Maura fue vista subiendo a un auto negro. Y ese es uno de los últimos detalles clave confirmados sobre ella. A partir de aquí todo se vuelve más confuso. Verán, más tarde a eso de las 7:27 de la tarde hubo un gran accidente en la carretera rural de New Hampshire. Un hombre llamado Fid estaba en casa cuando escuchó un gran golpe. Al asomarse por la ventana ve un auto negro. De acuerdo con otros testigos, en el interior del auto había Me da que es el auto de ella, ¿verdad? un hombre fumando y otra persona que caminaba alrededor del auto. Segundos después, un autobús se detiene. Ahora el autobús del chofer se baja y ofrece su ayuda a esta persona caminando alrededor del auto. Y esa persona era Maura. Pero ella rechazaría la ayuda. Es decir, que chocó el auto en algún punto y se fue a pie y tomó el bus. Un poco raro, la verdad, la sucesión de eventos. A las 7:46, Retiró lo que tenía en el banco, lo poco que tenía, o lo mucho, depende de quién le pregunte. es decir, apenas 20 minutos después de todo, la policía llega, pero solo encuentran el auto dañado y sin nadie en el interior. Había unas cuantas botellas en los asientos. Maura no estaba. Solo había un auto y un gran misterio por resolver. Lo que vino después fue una investigación enorme, pero con una sola teoría, que quizás Maura lo había planeado todo. Así que, ¿a dónde fue realmente? Bueno, la policía llevó perros rastreadores al lugar del accidente, pero el rastro se perdió a los pocos metros. Ahora, para muchos esto significa que quizás Maura abordó otro auto y se fue. El problema tiene que ser, porque si se pierde el rastro, precisamente están entrenados para seguir el rastro de los perros rastreadores. Es raro que desaparezca de golpe y al poco tiempo. O sea, tuvo que tomar un vehículo en algún momento. es que meses después un testigo contó que vio a Maura caminando por la autopista, la cual estaba a tan solo unos cuantos kilómetros del accidente. Así que algunos creen que no tendría sentido que Maura pidiera un aventón, solo para bajarse apenas unos cuantos metros Podría pasar, no sé. después y comenzar a caminar. Y Lo desde creo. ese día no hay nada más, solo la pista de una figura caminando sola por la autopista. Luego de esto pasó un año entero, pero no hubo nada. Su familia ofreció recompensas. El caso de Maura apareció varias veces en las noticias, y la policía revisó cada detalle posible. Pero aún así todo pareció un callejón sin salida. Y lo que pasó después es lo más desconcertante de todo. Verán, luego de todo este año, Bill, el exnovio de Maura, iba en un vuelo. Al aterrizar enciende su teléfono y se da cuenta que tiene un mensaje en su buzón de voz. En el mensaje se escucha a Maura llorando, o por lo menos eso es lo que se sabe. Las autoridades revisaron este mensaje, pero lo único que dijeron es que la llamada venía de un hospital. También explicaron que este mensaje no estaba relacionado al caso, así que no le dieron importancia. Pero no le di, ¿verdad? Sí. Es curioso, digamos, que entre todas estas cosas que pasaban, en algún momento pasara esto, pues que le estuviera llorando a su novio. Algo habrá pasado. Y con eso terminó todo. Maura Murray desapareció en las montañas de New Hampshire hace más de 20 años. Su caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más famosos de Estados Unidos. Pero lo inquietante es todo lo que no sabemos. Es decir, ¿fue un escape que salió mal? ¿O planeó desaparecer y lo logró? Cuello. ¿Conocí un escape que salió mal? Sendo cuello tiene la muchacha. ¿O planeó desaparecer y lo logró? Ahora, conociendo toda esta historia, A ver, no se le llama muy feliz aquí. Esta es la representación visual de la depresión. Es que no.
Pasaba por cosas los muchachos. La última foto de Maura Murray es perturbadora, pero la siguiente tiene un misterio Perturbadoros. aún más grande. Muéstramela antes de explicarme la historia, porfa. En 1955, Ay, güey. John L. Gaunt, fotógrafo de Los Angeles Times, capturó una foto que parece hermosa, No me la pixeles. pero que esconde algo devastador. Ahora, gracias. Así se hace. La señora está preocupada. El señor le vale ñonga. Parece que viene una ola. Y ya realmente, o sea, no hay mucho. En ella vemos a John y Lillian McDonald, El McDonald's. una pareja posando en medio de la playa. Están a punto de abrazarse y parecen relajados. Podríamos pensar que están teniendo un gran día, ¿cierto? Bueno, aquí es donde todo cambia. Verán, apenas un par de minutos antes ocurrió algo terrible. Ok. John Antes dijo. y Lillian McDonald eran esta pareja que vivían una vida tranquila en su casa cerca de la playa en Hermosa Beach, California. John era un Hermosa. Playa hermosa, hombre güey. trabajador, mientras que Lillian se encargaba del hogar. No es como rara lo que está alrededor de la cabeza del señor. Es como una difuminación rara aquí, ¿no? Como un corte. Pero deseaban crecer su familia. A finales de 1950 y principios del 51 habían intentado tener un bebé. Les costó un Joder, ha llovido hace casi 100 años. A lo tonto, a lo tonto. poco, pero meses después lo lograron. Hace 75 años, de hecho. Su bebé llamado Michael nacería en agosto de 1952. Los meses pasaron y todo iba bien, pero el 2 de abril de 1954 todo daría un giro. Ahora, en este punto Michael tenía 19 meses. Ok. Era la etapa No. ¿Por qué todo lo que pasa en la foto tan todo triste o parecen disgustados? donde los bebés están aprendiendo Incluyendo el a bebé. caminar. Así que, como cualquier otro día, Lilian Recreación de evento, me lo olía, lo animó con IA, lo ¿verdad? deja jugar en el patio del Esto está hecho con IA, ¿verdad? artero. Creo que sí. Era un área cerrada y cada par de minutos Me estoy fijando en los detalles. iba a revisarlo. Bien, pues Sí, está hecho con en IA. una de estas vueltas Michael ya no estaba. Lilian no Más que nada por la época. podía escucharlo. No respondía su nombre. Había desaparecido. Lilian corre a la cocina, toma el teléfono y llama a la policía. En cuanto cuelga, le marca a John. Pero justo en medio de la llamada ambos piensan que quizás Michael se fue hacia un área de la casa que llevaba a la playa. Así que Lilian cuelga el teléfono, baja hacia la playa y sale gritando el nombre de Michael. Recreación de eventos. Un par de minutos después llega John para buscar. Pero ahí Y fue gritando el nombre de Michael. Un par de recreación de eventos, se tiró al mar. minutos después llega John para buscar. Corrió en el agua. Pero aquí pasa algo. Ok. Tanto Lilian como John estaban histéricos. Fue durísima esta imagen. Revisaban detrás de las Yo soy un pez y se metía al agua. rocas. Se metían al mar para ver si veían a su hijo flotando. Es durísimo, mira cómo corre. Y también se dieron un par de vueltas de regreso a la casa pensando que tal vez había regresado y estaba en otra habitación. Mientras todo esto ocurría en la playa, John Gaunt, que era vecino de A ver, lo que te entendí de momento es que vivían cerca de la playa y tenían un bebé. Y el bebé desapareció, pasó algo. los McDonald's, escuchó gritos fuera de su casa. A pesar de que no sabía qué había pasado, tomó su cámara y salió corriendo. Cuando llega a la playa, ve a los McDonald's gritando y corriendo por todos lados. Pero cuando se acerca a ellos, otra vecina llamada Beverly llega y les dice algo terrible. Siniestro. Verán, cuando John Gaunt vio a los McDonald's gritando en la playa, otros vecinos se unieron para ayudarlos. Minutos después llegaría Beverly Murdoch, una chica de 22 años que estaba cerca de Son gemelas. la playa esa mañana. Ahora, cuando Beverly se acerca directo con John y Lillian, les dice que apenas Es igual. unos minutos atrás había visto lo que parecía ser el cuerpo de un bebé flotando en el mar. Así que cuando John y Lillian escuchan Ah, qué esto, quedan lástima. devastados. Es decir, era lo que menos querían escuchar en ese momento. Al principio se rehusaron a creer lo que Beverly les decía, pero entonces la La pregunta es cómo llegó. Bueno, está cerca del mar, es verdad, pero cómo llegó al océano. chica les escribe la ropa con exactitud, y era justo la misma que llevaba Michael esa mañana. F. Michael. Así que todo lo que había dicho Beverly coincidía. El peor temor de los padres se había vuelto realidad.
Pero mientras esto pasaba, John Gaunt había preparado ya su Hijo de la chingada. cámara. Aquí es Este dolor lo tengo que grabar. cuando Lillian se voltea hacia su esposo, y es justo en este momento donde Gaunt toma la foto. Lo que Oh, sádico el señor que toma la foto. capturó fue el momento exacto en que perdieron a su hijo. Es que no le tomó una foto a un random que pasaba por ahí. Como que sabía que estaba pasando y tomó una foto a el hijo de la chingada. Una foto que parece inocente, pero congela el instante más devastador de una familia. Joder, Gaunt tomó 4 fotos en total. cabrón. Un par de días después publicó una de estas en el Y mira cómo la presume. El Laios la pone demasiado, Mira cómo la presume la foto. Aquí está. Se mamó. Se mamó. dijo que tras haberla tomado su pérdida en 1955 y sería que no a su hija más devastador. Un par de días Y mira cómo la presume. Capturé el momento de mayor dolor de una familia. Miren, mira. después publicó una de estas en el periódico Es re donde sádico. trabajaba. Dijo que tras haberla tomado los McDonald's quedaron congelados y segundos después se fueron caminando aceptando su pérdida. Esta foto de Joder. Gaunt, titulada Tragedia, ganaría un premio Y se lucró del dolor ajeno. Qué malo. Pulitzer en 1955 y sería calificada como conmovedora y emotiva. Oh, hardcore. En el caso de los McDonald's, la búsqueda continuó hasta el anochecer de aquel día, pero se suspendió por las olas peligrosas. 10 días después, el cuerpo de Michael fue encontrado en Manhattan Beach. Estaba a más de 2 kilómetros de donde había desaparecido. Madre mía. Como dije, esta fotografía capturó uno de los momentos más devastadores para una familia. Pero la siguiente foto contiene algo inexplicable. En mayo del 2007, Kate McCann entra a su habitación, pero luego de un par de minutos se da cuenta de algo. Un minuto después saldría gritando desesperada. La IA. Esa noche pasó algo que al día de hoy nadie puede explicar. La fecha es 3 de mayo del 2007. Los McCann era esta familia que podríamos describir como normal. Normal. Te mira a ti y te mira el futuro. Que había viajado desde el Reino Unido hasta Praia de Luz, Portugal para unas vacaciones familiares. Ahora, Kate y Jerry McCann eran médicos. Se habían hospedado junto con sus Ya esta señora, no me fío de esta gente. Algo trama. 3 hijos. Madeleine de 3 años y Shawnee Son normales, demasiado normales. Emily de 2. Estaban en el Ocean Club, un complejo de varios edificios y departamentos turísticos. Eso hacía que se sintiera más tranquilo y familiar que un hotel tradicional. Por eso era el sitio ideal para las vacaciones de la familia McCann. Verán, Ocean Club también estaba rodeado McDonald's, McLaren, empezó a haber un patrón aquí. de piscinas, playas, restaurantes, etc. Pero todo esto nos lleva a la noche del 3 de mayo. La maldita nombre día, McLaren. Kate y Gary salen a cenar con unos amigos a un restaurante que estaba a unos 50 metros de su apartamento. Pero aquí hay un detalle. Verán, los McCann habían hecho esto todas las noches anteriores. Era su rutina de estas vacaciones. Es decir, que cada noche desde que habían llegado dejaban a los 3 niños solos en el apartamento, mientras iban a cenar con sus amigos. No, eso es muy ilegal, de hecho. Y para entender mejor esto, niños pequeños sobre todo. Hablemos del apartamento. Por más seguro que sea. Era el 5A. Estaba en la planta baja. No había pasillos ni entradas internas, así que podían entrar desde la calle directamente. El apartamento tenía la puerta principal, una puerta trasera, y al fondo estaba el dormitorio infantil, el cual tenía una ventana que daba hacia uno de los jardines se tiró por la ventana, ¿verdad? del edificio. Ahora, la cena de Gary y Kate comenzó a eso de las 8:30 p.m. El plan era que cada 20 a 30 minutos uno de ellos regresaría para asegurarse de que todo estaba bien. No, así no funciona. Tiene que quedarse alguien cuidando a los niños. Porque creo que sí lo exige la ley, pero bueno, puedo estarme equivocando. Pero aquí pasa algo extraño. Sobre todo con niños chiquitos. De acuerdo con ambos, en las noches anteriores, al usar la puerta principal, esta hacía mucho ruido y despertaba a los niños. Así que para evitar esto, decidieron usar la puerta trasera. Teledetuvo, qué recuerdos. Durante las siguientes 2 horas van haciendo sus rondas. Esa mierda Dragon Ball. Pero en una de estas pasa algo extraño.
Verán, a eso de las 9:05 p.m. Gary va a revisar y nota que la puerta de la habitación está más abierta de como la habían dejado. Pensaba que tal vez Madeleine había ido al baño. Cuando se asoma ve a los 3 niños dormidos, pero poco después Dios, traté de un ataque, me da miedo. Gary sale del apartamento. La recreación le da miedo, ponía. Se sienta de regreso en la mesa y continúa su cena con amigos. Un poco más tarde aproximadamente sienta de regreso en la mesa y continúa su cena con amigos. Oh. Un poco más tarde, aproximadamente a eso de las 9:30, Matt Oldfield, uno de los amigos de Kate y Gary, se ofrece a hacer la siguiente ronda. Cuando Matt llega a la habitación ve a los gemelos dormidos. Así que al igual que Gary, Matt se regresa a la cena y todos continúan disfrutando de la noche. Poco después, a las 10 toca el siguiente turno. Aquí es cuando Kate se levanta de la mesa, va hacia el apartamento y cuando llega se da cuenta que tanto la puerta de la habitación de sus hijos junto con la ventana estaban abiertas Oh, shit, se metió alguien. totalmente. Sean Y no había nadie en casa, solo los niños, indefensos. Oh my god, si no sé, si se hubiera quedado un adulto, aunque sea. y Emily estaban en sus camas dormidos. Alguien responsable. No, Madeleine no. Bien, pues luego de esto, Kate saldría corriendo. Y que me dijera, esto pasó mientras trabajaban. Ok, te doy un pase. Hay que comer, pues. Pero joder, que pase mientras están en una cena que es más algo. Un gusto personal o no sé. O no es tan obligatorio como. Es que XD, ¿no? Desesperada al restaurante y gritando para pedir ayuda. Pero lo extraño del caso apenas comenzaba, y lo que veremos después es lo que hace que este se haya vuelto tan polémico y misterioso. Ok. Luego del evento, Kate llama a la policía. Minutos después comienza la búsqueda. En ella habían 60 miembros del hotel, varios huéspedes e investigadores. Ahora, uno de los detalles es que aunque se revisó cada lugar cerca del complejo, la policía no buscó en los departamentos de los vecinos. No revisaron casas cercanas u otros posibles sitios, solo pasillos y baños. Pero verán, tampoco decidieron hacer entrevistas, no investigaron a fondo, y esto es lo que hace que todo se vuelva tan confuso. Es decir, muchos piensan que la policía hizo un mal trabajo desde el inicio, pero lo más grave es que no protegieron la escena. Los amigos Lo más grave es que. el trabajo desde el inicio, pero lo más grave es que no protegieron la escena. Fue alterada entonces. Los amigos, trabajadores y otras personas entraban y salían alterando toda la A ver, es un hotel, pero bueno. escena. Así que esto era un caos, y Oh. debido a esto se perdieron las posibles pistas biológicas. Así que en otras palabras, el caso se volvió más complicado. Luego de casi 10 días la investigación se estancó. Las únicas pistas no llevaban a nada a pesar de dar grandes detalles. Por ejemplo, estaba el testimonio de Jane Tanner, una de las acompañantes de los McCann. Jane había explicado a la policía que aquella noche poco antes de las 10 p.m. pudo ver a un hombre de unos 40 años. Este era de tez oscura y cabello negro, pero iba No tiene nada que ver la imagen que mostró cargando a Juan. un niño cerca del apartamento. Ahora, la policía pasó días buscando a alguien así, pero jamás pudieron identificar a nadie. Ella es muy genérico. Otra pista fue la de una familia irlandesa, los Smith. Estos también reportaron ver a un hombre extraño cargando a una niña pequeña. Los Smith incluso mencionaron que la niña tenía cabello rubio y parecía tener entre 3 y 4 años. Pero aun con estas dos grandes pistas, la investigación no llegó a nada, por lo que todo parecía un callejón sin salida. Pero 3 meses después pasaría algo que cambiaría completamente la Y a todo esto, ¿cuál era la foto? investigación. En julio del 2007, es decir, casi 3 meses después de la desaparición, la policía británica envió algo muy específico a Portugal. Estos eran perros rastreadores Springer Spaniel, uno llamado Eddie y la otra llamada Aquila. Eran perros entrenados específicamente para detectar ADN. Ahora, Eddie detectaba cadáveres, mientras que Aquila podía detectar sangre. Ambos tenían un récord perfecto, pero lo que encontraron cambió todo, y es lo que ha confundido a muchos durante años. A ver. Verán, los perros habían reaccionado a varias áreas dentro del apartamento. Supuestamente había rastros de sangre, pero eso no era todo. Lo que sorprendió a muchos es que los perros también reaccionaron al auto que los McCann habían alquilado para sus vacaciones. De hecho, los perros reaccionaron específicamente al maletero. Así que luego de las últimas pistas sobre el maletero del auto alquilado, las cosas se pusieron incómodas para Kate y Gary. Lo que encontraron fue evidencia de ADN que coincidía con Madeleine.
El único detalle es que este auto fue alquilado semanas después de que Lo que no entiendo es que... no entiendo. ¿Por qué? Hay pista en el auto que ellos usaban. Madeleine desapareció. Así que, ¿cómo es que su ADN llegó aquí? No tiene sentido, ¿no? Bueno, aquí es cuando la investigación da otro giro. La policía portuguesa confronta a Kate con todas estas pistas, y aquí le hacen una oferta extraña. Le dicen que si confiesa que Madeleine había muerto accidentalmente y que ellos habían ocultado el cuerpo, entonces solo recibiría 2 años de prisión. What? ¿Pero por qué? Es súper gratuito. ¿Cómo es eso? O sea, la policía no encontró pista, ¿no? O sea, que cuando caes un callejón sin salida. Y dijeron, bueno, si te inculpas, estas pistas son incoherentes, o sea, no tiene sentido. El tiempo en el que alquilaste el carro con el que se encontró esta pista, y si te inculpas, te damos 2 años de prisión. O sea, es tontísimo, ¿no? Y Gary quedaría completamente libre. Pero aún así, Kate lo negó todo. Así que en septiembre del 2007 declaran a Kate y Gary como principales sospechosos. La teoría de la policía Raro me parece. fue que algo pasó en el apartamento aquella noche y Madeleine falleció accidentalmente. Ahora esta teoría dice que sus padres desesperados habrían usado el auto alquilado días después para mover el cuerpo. Pero justo en medio de todo esto ocurrió algo nuevo. Ok. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto perturbadora? En julio del 2008 el fiscal general de Portugal hace un anuncio que nadie ve venir. En este anuncio dice que el caso se archivará oficialmente, así que podemos imaginarnos la reacción de la familia y quienes seguían la historia. De acuerdo con el fiscal, el caso se archivó debido a la falta de evidencia. Todo lo que habían encontrado como... Es que se lo tonto, porque si hay falta de evidencia, ¿y cómo le vas a proponer a la familia? Bueno, si te inculpas, solo estamos dando 2 años, siendo que no hay evidencia, precisamente ese es el problema. Rastros de sangre, ADN en el auto. O nada sustancioso. Es raro del auto, pero por ahí pues no hay nada grave. Las contradicciones en los testimonios no era suficiente para probar nada. Luego de esto, los McCann son liberados de su estatus como sospechosos y pueden regresar a Inglaterra. Pero aquí hay algo más. Ahora, en 2011, la policía de Londres decidió abrir su propia investigación llamada Operación Grange. Desde Ey, se quedó la mano ahí en sin huevos. Ahí la dejo. entonces han intentado resolver Yo no la estoy poniendo, así se quedó. lo que pasó con Madeleine McCann. Mientras las investigaciones oficiales se estancaban, surge una teoría que pocos se atreven a mencionar. Esta teoría dice que tanto Kate como Gary eran doctores, por lo que no solo tenían acceso a medicamentos, sino que también sabían exactamente las dosis correctas para diferentes situaciones. Okay. Ahora, en un punto de la investigación, Kate mencionó un detalle que muchos pasaron por alto. Verá, en la mañana del 3 de mayo, Madeleine preguntó ¿por qué no viniste anoche cuando estábamos llorando? Así que algunos especulan que los McCann podrían haberle dado sedantes a sus hijos para que durmieran profundamente mientras ellos cenaban. De esta forma podrían estar con sus amigos sin interrupción. Podría ser. Okay. Lo siento. Podría ser. No es mala teoría. De que al ser ellos doctores hayan llevado a su hijo para irse de fiesta y se hayan pasado con la dosis. Pero sería tonto porque son doctores, pues precisamente deben saber la dosis. Es raro. Es que es raro que lo dejen solo de base. O sea, el mayor crimen aquí es que lo dejen solos. Precisamente porque uno nunca sabe, pues. Entonces, bueno, por más seguro que sea el lugar. Y la casa es peligrosa, pero bueno. Pues se puede tomar algo, no sé. Hay muchos peligros, digamos. Así que algunos piensan que tal vez aquella noche Kate y Gary pudieron haber dado la dosis incorrecta y algo salió mal. Pero como dije, son solo especulaciones. No es mala teoría, sí, no es mala. Un detalle que a muchos les llama la atención es que esa noche cuando Kate entró al apartamento comenzó a gritar inmediatamente que se habían llevado a Madeleine. Pero ni siquiera había buscado en el departamento. Así que, ¿cómo podía estar segura antes de revisar todo? Bien, pues... Y la pregunta, solo la niña desapareció, los 2 hijos también. Creo que no sé. Eran 3, ¿no? Este tipo de detalles es lo que hacen que este caso sea aún más misterioso. Y en junio del 2020, los medios alemanes revelaron algo que nadie esperaba. Tenían que ser alemanes. Luego de años de buscar una respuesta a este misterio, un fiscal alemán identificó a un nuevo sospechoso principal. Un hombre llamado Christian Bruckner, un alemán de 43 años que estaba en prisión. Pero ¿saben dónde vivía Bruckner en mayo del 2007? En Portugal.
De hecho, Christian vivía en una caravana a pocos kilómetros de donde desapareció Madeleine. Ok. Pero eso no es lo más raro. Verán, además de esta coincidencia, otra cosa que llamaba su atención fue su gran historial de abuso infantil y tráfico de sustancias. No, Pero aquí llegamos al siguiente detalle. A pesar de todo esto, los investigadores alemanes dicen tener pruebas concretas de que Madeleine falleció y que Chris tuvo algo que ver con todo esto. A ver, las imágenes son sinestroides. Pero jamás han querido revelarlas al público, así que muchos se preguntan si todo esto podría ser real. Ahora, otras supuestas pruebas contra Christian es que la señal de su teléfono se logró rastrear, y al parecer estuvo justo en la zona de la desaparición de Madeleine aquella noche. Algunas personas también mencionaron que Chris personalmente les contó sobre lo que hizo con ella, pero como dije, nada de esto está confirmado. Se dice que los fiscales alemanes están tan seguros de todo que han marcado el caso de Madeleine como un caso de homicidio y no de desaparición. Y en el caso de Christian, él asegura que no tiene nada que ver con esto. De hecho, este lleva varios años en prisión. Es que es raro. Me parece un chivo expiatorio. Tipo, agarrar a un criminal que se ajusta más o menos a lo que pasaría. O sea, es creíble que este men haga esto, pues. Y le echó una culpa a él. Me suena más a eso de momento. Y esto nos trae a 2025. ¿Pero cuál es la foto? Verán, en septiembre de este año, Christian saldrá de la prisión y las autoridades alemanas perderán la oportunidad de acusarlo formalmente. Digamos que para acusarlo necesitan pruebas precisas, pero hasta ahora no se ha presentado nada concreto como ellos dicen. Así que si no logran acusarlo, toda esta investigación se perderá. Mientras tanto, los padres de Madeleine siguen esperando la respuesta de lo que le pasó a su hija. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares se convirtió en uno de los misterios más grandes de Inglaterra y una de las investigaciones más costosas de la historia. Más de 15 millones de euros se han gastado para buscar a una niña de 3 Y no la han encontrado, que es lo más triste. años que lleva más de una década perdida. Y esta es la última En Alemania ocupan euros. Esta es la foto perturbadora. foto de Madeleine. Aquí la vemos junto a la piscina del Ocean Club la tarde del 3 de mayo del 2007. Una foto normal de unas vacaciones que terminarían siendo la última imagen conocida de ella. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Pero bien, veamos ahora uno de los primeros casos aterradores relacionado a redes sociales. Ok, y no digo, o sea, no concluyo en nada, básicamente. Se entiende, pero joder. Muchos detalles, demasiados detalles, y al final no llegamos a nada. En Chipre se encuentra el lago rojo de Míchero. Es un lago que Míchero. Es curioso este lago. He visto fotos y es muy curioso. A veces rosa, a veces rojo. Es cerca, creo que se mira normal. Es rarísimo este lago. Creo que es este el que he visto fotos por ahí que llama mucha atención. nadie puede visitar. Verán, este lugar fue Creo. contaminado por una compañía minera hace muchos años. Se dice que si visitas este lago y respiras el aire de los alrededores, entonces las toxinas del lugar dañarían tus pulmones. Ahora se aconseja que por ningún motivo te acerques a este sitio, pero eso nos lleva a junio del 2017. Alguien se cayó ahí, ¿verdad? En YouTube existe este canal llamado The Sarah Funk Travel Show. El canal lo dirige Sarah Funk. En él, Sarah bloguea sus viajes por diferentes lugares en Nueva York y otras partes del mundo. Pero este año escucha sobre el lago rojo. Así Es que es muy chulo el lago. que semanas después prepara todo. De lejos. Y Sarah, junto con su mejor De lejos chulo. amigo Louis James, hacen el viaje. Días después llegan al lago rojo. Al principio Sarah y Luis no pueden acceder debido a que alrededor del lago rojo hay barreras que impiden el paso. Pero luego de un rato logran brincarse una de las barreras de alambre de púas para bajar una colina, hasta que llegan al lago. Sarah se acerca al lago. A unos metros de ella ve toda esta agua roja. Aquí es La sangre. cuando toma su teléfono y hace una pequeña sesión de fotos. Luego se da cuenta que a unos metros de ella hay un objeto que sobresale en el agua. Ah, Así que toma su teléfono, se agacha y saca una fotografía. ok. Más adelante esta la publicaría en su Instagram junto con las demás. Ok, es una caja de algún tipo. En la foto vemos este objeto rectangular. Parece algo así como una caja hecha de madera. Sí. Bien, pues luego de bloguear todo esto, Sarah y Luis se van, editan el video y unos días después lo publican en YouTube. Al principio no pasa nada, pero aquí es cuando ocurre algo que lo cambia todo, algo perturbador. Lo cambia todo.
Bien, 2 años después del video de Sara, en mayo del 2019, un oficial del ejército chipriota de 35 años llamado Nikos Metaxas escribe una carta. Y en esta carta Nikos revela algo perturbador. Verán, Nikos se dedicaba a usar un perfil de internet para conseguir citas con chicas. Oh shit. Siempre buscaba mujeres Eso es muy sinestroide. que no fueran de Chipre, sino que estuvieran de vacaciones. Ahora Nikos explicaba cómo engañaba a estas Dios, qué nariz. Este es el. Este te da para cambio esmeraldas. mujeres. Primero las llevaba a lo que parecía una cita, pero Madre de mía. pronto todo cambiaba y finalmente Nikos terminaba asesinándolas. La carta de Nikos tenía Ah, y era un hombre del ejército, qué mal pedo. 10 páginas donde contaba todo esto. De hecho, confesó haber asesinado a al menos 7 mujeres. Pero en su carta también explicaba cómo se deshacía de shit. las evidencias. Verán, luego de todo, cuando Nikos terminaba con sus Y eso era la caja que crímenes, vimos. metía los cuerpos en maletas y conducía varios kilómetros para arrojarlas en distintos lagos de la ciudad. Curiosamente, uno de los lagos que menciona es el Lago Rojo. De hecho, Nikos había confesado que 3 de sus víctimas estaban en él. Así que, tal y Madre mía. como imaginamos, el video de Sara mostraba una de estas maletas. O un tronco también puede ser. Justo en la foto de Es que parece madera, más que no sé, la raro. maleta que Sara tomó se encontró el cuerpo de una mujer. Ah, sí se Pero encontró. luego de buscar en el agua encontraron a otras 2 víctimas de Nikos. Estas eran una mujer y su hijo de 8 años. Póngase cubreboca, mijo. Ese lugar te quema los pulmones. Ahora, cuando Sara se entera de esto, decide eliminar el video de YouTube y sube una publicación explicando el incidente. En este pedía disculpas y decía que todo se trataba de una confusión. Sara explicó que cuando vio aquel objeto pensó que se trataba de un tronco o algo Y que parece tronco, mijo. No hace falta disculparse de qué es lo que tiene. así. Pero Yo no iría a recoger esa cosa. O sea, me lo miré de lejos y también una foto. Haría lo mismo, básicamente. jamás imaginó la verdad. Al final de todo, Nikos fue sentenciado y su historia se convirtió en uno de los casos más brutales de Chipre. La foto de Sara mostró uno de los crímenes más atroces de esta ciudad. Pero Madre, la siguiente foto muestra algo que nadie puede explicar al día de hoy. cuéntame. En 1976 en Alemania ocurrió algo inesperado. Verán, 2 sacerdotes católicos llamados Ernest y Arnold fueron llevados a juicio. El juicio fue polémico, no solo por la Ah, sacerdotes británicos, la época. Espero que no tengas que ver con niños. razones de sino porque salieron algunos audios perturbadores. Pero Perturbadores. además las fotos de esta historia son siniestras. Siniestro. Verán, en 1952 nació Anneliese Michel. Era una chica que creció... ¿Cuándo? ¿Qué? Verán, en 1952 Oh, tendría 72 años, creo, ahorita. nació Anneliese O 77. Michel. Sí, era Era vivo. una chica que creció en el pueblo de Klinberg. Fue criada en un hogar católico. Todos la describen como una chica brillante y agradable. Pero en 1968 algo cambió. Y lo que pasa después se convierte en uno de los casos más oscuros de Alemania. Cuando Anneliese cumple 16 años comienzan Ya como 2 o 3 casos en Alemania, también te digo. a ocurrirle algunas cosas extrañas. Pero en septiembre de este año pasa algo aterrador. A ver. Ahora, Anneliese pasaba un día normal en la escuela, cuando de Viva la la IA. nada se desmaya frente a todos. Quienes estaban a su alrededor dijeron que tuvo un episodio de trance que había durado 2 minutos. What the fuck, episodio de trans. Poco tiempo después sus padres llegaron y se la llevaron. Pero a eso de las 12 a.m. Anneliese se despierta. Estaba confundida y no recordaba qué había pasado. Pero mientras intentaba entender todo, comienza a sentir algo. Era como si una cosa presionara su pecho. Luego sus brazos y piernas se paralizaron. Anneliese intentaba pedir ayuda, pero su lengua también se paralizó. Este episodio duró 15 minutos. Sin embargo, Anneliese estaba tan aterrada que no pudo volver a dormir. A partir de aquí las cosas irían escalando. Y lo más impactante es que todo quedaría grabado en unas cintas. Oh shit. Pero no nos adelantemos aún. A la mañana siguiente, Anneliese va junto con su madre y le cuenta lo que pasó.
Ok, la niña tiene una enfermedad. Ambas pensaron que se trataba de alguna enfermedad, así Sí. que no le dieron tanta importancia. El El diablo. problema es que no sabían lo que ocurriría. Ahora, lo que pasó 11 meses después fue casi idéntico, pero con algo más inquietante. Cuando este suceso vuelve a ocurrir, la madre de Annelies la lleva al médico. Aquí le hacen un electroencefalograma, pero no encuentran nada. Los médicos decían que quizás era algún tipo de convulsión, así que durante los siguientes 3 años Annelies tomó medicamentos anticonvulsivos y Ok. antiepilépticos. Los síntomas Ese médico. parecían mejorar con la medicación, pero en la primavera de 1973 todo cambia. Verán, en Que tendrá que conocer con las sacerdotes. primavera de este año las cosas se pusieron peor para Annelies. Cuando dormía escuchaba golpes en su habitación. A veces escuchaba pisadas cerca de su cama o rasguños en las puertas. Ahora, muchos podríamos pensar que quizás todo esto se debía a la enfermedad sin explicación de Annelies, ¿cierto? Bueno, sus hermanas también escuchaban estos sonidos, lo que hace imposible que fueran alucinaciones. Durante las siguientes semanas estos eventos se repetirían, pero hubo una noche en especial que fue la más aterradora de todas. Una madrugada Annelies despertó con estos ruidos, solo que de pronto escuchó murmuros. No era muy claro lo que decían las voces, así que Annelies se levanta, camina un poco por la habitación, pero de pronto escucha una voz clara y fuerte que le dice: irás al infierno. Ok. El diablo. Lo sabía, yo lo cambio todo. Pero esa voz fue solo el comienzo, y lo que vino después es lo que hace dudar a todos los médicos. Todos intentaban entender lo que pasaba con Annelies. Su madre estaba horrorizada. En los siguientes días veía a su hija mirar fijamente una estatua de la Virgen María. Ahora, de acuerdo con ella, los ojos de esta estatua se habían vuelto completamente negros. Ok, tienes que ir. Poco después, durante una visita al médico, Annelies describe visiones terroríficas. Decía que siempre veía rostros demoníacos que la seguían. Luego dijo que el diablo estaba dentro de ella. Decía que siempre le llegaba un aroma como de algo quemado. Y de hecho, este mismo olor lo confirmaron todos los miembros de la familia. Como los médicos no sabían qué hacer, la familia Mitchell tuvo que buscar ayuda en otro lado. Y esta es la parte más complicada del caso. La madre de Annelies estaba desesperada, así que comenzó a buscar ayuda. Aquí fue cuando la familia se acercó al padre Alt. Estos le contaron sobre el caso. El padre Alt escuchó la historia. Luego fue con el obispo de la iglesia y hablaron con un experto en exorcismos, un padre llamado Rothwick. Este aprobó el exorcismo de Annelies, y así es como llegamos al primer ritual. Ocurrió el 24 de septiembre de 1975. Sería el primero de 67 exorcismos más. Pero lo que nadie... Le gustaba mucho hacer exorcismos. Foto real. Madre, me trató de macrar por el niño. se imaginó es que durante todas estas sesiones Annelies no solo iría empeorando, sino que haría cosas inexplicables. Para julio de 1975 el comportamiento de Annelies cambió. La chica apenas dormía. Se la pasaba todas las noches rezando junto a su familia. Las voces y sonidos continuaban aterrándola, pero luego todo empeoró. Una noche hizo algo que dejó a todos helados. Annelies comenzó a caminar hacia la pared, luego se agachó y empezó a comer algo en el suelo. Una rata. Eran arañas. Más tarde comenzaría a destruir crucifijos, proteínas, rosarios y cualquier imagen religiosa que estuviera en el hogar. Pero cuando sus hermanas se acercaron a ella para intentar detenerla, esta las agarraba y las aventaba como si no pesaran nada. Así que era como si ahora Annelies tuviera una fuerza sobrehumana. Ahora, el padre Renz permitió que algunas sesiones de exorcismo fueran grabadas. Se tomaron 42 grabaciones de audio. En ellas podemos escuchar lo que pasaba, y estas son consideradas las cintas más perturbadoras de Alemania. En ellas se escucha a Annelies hablar con voces inhumanas. Pero lo más inquietante no eran estas voces y gritos, sino lo que explicaría a Annelies. El diablo. Durante los exorcismos, Annelies no solo hacía voces. En las sesiones comenzaba a hablar de demonios, pero había uno específico del que más ilustrativa, se me llama aterrador el papa que él siempre hablaba. Se refería a él como Fleischmann, y esto dejó aterrados a los sacerdotes. Annelies daba detalles específicos sobre este tal Fleischmann.
La chica decía que este era un sacerdote real del siglo XVI, que fue expulsado de la iglesia por mala conducta. Así que cuando los sacerdotes escucharon esto quedaron sorprendidos. Ahora, si consultamos los registros veremos que todo esto es verdad. Es decir, este sacerdote en verdad vivió en las fechas que Anneliese había dicho, pero no había forma de que ella supiera de esto. A ver, me volvió un libro o algo. No me parece increíble, me parece más raro lo anterior. Todos estos sucesos encajaban con las señales clásicas de posesión demoníaca que decía el Vaticano, así que no había duda de que estaban ante un caso real. Los exorcismos continuaron, pero Anneliese cada vez se veía más deteriorada, y lo más impactante aún estaba por ocurrir. Una bruja. Para mayo Anneliese estaba peor, se volvía más agresiva. Esto es... quiere hacer un hoyo en la boca, creo, no sé. Por lo que su familia tuvo que atarla. Poco después dejó de comer. Decía que estos demonios no le permitían hacerlo. Luego se rehusó a recibir atención médica. Para el 30 de junio Anneliese se había transformado. Este día tendría su último exorcismo. Oh, joder. Menos mal no ser esquizofrénico en la edad. Era, no sé, hace 100 años. Lo que te pasa. Y sus últimas palabras fueron: por favor, absolución. Un día después de esto falleció a sus 23 años. Su última foto súper joven fue esta, pero su historia no terminó aquí. Pobrecita, ¿no? Está hecho pija. En 1978 los sacerdotes que ayudaron a Anneliese fueron acusados. Se presentaron las grabaciones de los exorcismos como pruebas, pero estas fueron rechazadas. La fiscalía dijo que Anneliese sufría de epilepsia y psicosis, así que tanto los sacerdotes como sus padres eran responsables por no actuar para salvarla. ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea... A ver, la medicaron. Y como no hubo nada que hacer a partir de ahí, pues le fueron a un sacerdote. Ya fueron dos cosas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tienen que pagar ellos? Más bien son las víctimas, pero bueno. Por la información que tengo ahorita, pues digamos. Los sacerdotes recibirían una condena de 6 meses en prisión. Ahora, la parte misteriosa es que luego de esto se le hizo una autopsia a Anneliese, pero no encontraron daños en su cerebro. Estaba en perfecto estado. Así que raro es. ¿Fue una enfermedad mal diagnosticada o en verdad fue un caso de posesión? Bien, pues al día de hoy no hay una explicación lógica de lo que causó estos supuestos ataques a Anneliese. Por lo tanto, su caso sigue siendo un misterio sin resolver. Y la última foto de Anneliese es tan desgarradora como la siguiente. Ok. El 1 de abril de 1990 un oficial de policía va a conducir... Bastante curioso ese caso. Yo creo que esquizofrenia ya está realmente, no sé, mal diagnosticada o algo así. Cuando ve a un tráiler detenido al costado del camino. El oficial se detiene, camina hacia el camión y luego ve al conductor que parece estar en shock. Este aún tiene las manos en el volante. Y lo que el oficial descubre es una de las escenas más perturbadoras jamás vistas en Arizona. Ok. Luego de que el oficial intentó ayudar al chofer del tráiler, se da cuenta que algo no está bien. En este punto le dice que debe bajar para hacerle algunas preguntas. Aquí es cuando el hombre voltea a verlo y muy despacio abre la puerta para bajar. Solo que cuando lo hace intenta no abrir la puerta por completo. Es decir, parecía que ocultaba algo en el interior. El oficial se da cuenta de esto, pero luego comienza a preguntarle qué había pasado. La situación era confusa, pero aquí es cuando algo cambia. Luego de varios minutos discutiendo, el oficial le pregunta por qué actúa tan sospechoso. Aquí es cuando le ordena abrir la caja del tráiler, así que ambos caminan alrededor del vehículo. El hombre se acerca y abre. Luego el oficial se asoma, pero en el interior no hay nada. Luego de esto el oficial le ordena abrir la cabina, así que cuando escucha esto el chofer se pone nervioso, pero finalmente abre la puerta de la cabina. En el interior no había nada fuera de lo normal. En este punto el oficial sube y comienza a buscar. Aquí es cuando se va a esa sección que tienen los trailers, es decir, el camarote, esta pequeña zona para que los choferes puedan descansar. Solo que en cuanto el oficial se asoma ve a una mujer atada y con la boca tapada. La mirada que tenía era de terror. Así que el oficial se baja y de inmediato arresta al chofer. Pero ese no era el fin, era solo el inicio de una historia mucho más oscura. Ok. Ahora, cuando el oficial está esposando al chofer, este le dice que aquella mujer le había pedido amarrarla.
y que era un juego entre ambos. Pero el oficial no le cree nada. Normal. De hecho, le dice que se calle la boca y luego lo sube al auto. Minutos después llegan los refuerzos y ponen a la mujer a salvo. Pero en los siguientes días se dan cuenta de que esta mujer era una de las tantas víctimas de este hombre llamado Robert Rhodes, mejor conocido como el Truck Stop Killer. Fue uno de los asesinos seriales más terribles de Estados Unidos. Robert cobró la vida de más de 50 personas durante 20 años, pero lo que lo hizo famoso no fueron todas estas víctimas, sino una fotografía en particular. No. Regina K. Walters era una chica de 14 años nacida en Texas. A ver, no es por jugar, pero joder, está más cerca del Joker que el Joker. El 13 de febrero de 1990 se escapa de su casa junto con su novio Ricky para buscar un futuro juntos. Días después, Regina y Ricky estaban parados en una autopista. Estaban pidiendo un aventón cuando aparece Robert Rhodes. Al principio todo iba bien. Los tres estaban teniendo una conversación tranquila, solo que esto no duró mucho. Pero en menos de una hora Robert asesinó al novio de Regina. Luego de esto la agarró y la metió en el camarote del tráiler. Era lo que llamaba la cámara de la tortura, así que solo podemos imaginar por qué le decía de esta manera. En los siguientes días Robert hizo de todo con Regina, pero luego vendría lo más inhumano. Luego de varias semanas, Robert había estado viajando de un estado a otro con Regina capturada. Pero aquí es cuando tiene una nueva idea, y esto es lo más cruel del caso. Verán, en estas semanas Robert comienza a llamarle por teléfono al padre de Regina contándole todo lo que había estado pasando con su hija. Bastardo. Cada llamada era peor que la anterior, y terminaba con Robert burlándose del padre de Regina. En la última llamada de Robert, este dijo que las cosas habían cambiado. Le comenzó a decir al padre de Regina que había preparado algo especial, algo que jamás olvidaría. Lo último que le dijo fue que le había cortado el cabello a su hija. Pero esa cosa especial de la que Robert hablaba era mucho peor de lo que pensamos. En uno de los últimos viajes que Robert había hecho, se fue a una tienda a comprar una cámara, maquillaje y un vestido negro. Luego condujo hasta una granja abandonada en medio de la nada. Cuando llega, baja a Regina del tráiler, la lleva en medio de la granja y luego le toma una foto. Segundos después, Robert tomaría un cable y, bueno, digamos que es lo último que sabemos de Regina. El señor se puso el vestido. Es que no sé, no dijo nada, no dijo qué hizo con el vestido. Meses después encontraron los restos en la granja, pero no había una explicación de lo que había pasado, o eso es lo que pensaron. El señor era calvo, por eso le cortó el pelo a la Regina y se lo puso el de peluca. Porque, como sabemos, Robert fue atrapado. Ahora, cuando la policía buscó en su casa, encuentran la cámara, y en ella la última foto de Regina. Esta escena. Sí le puso el vestido. En la foto vemos a Regina sola, en medio de la granja vacía. Lleva puesto aquel vestido negro, y su rostro refleja terror. Pero si quieres conocer otras fotos o videos con historias perturbadoras, entonces mira estos videos. Pero encontraron a Regina, o sea, al principio de la historia dijo que encontraron a la mujer atada, ¿no? Del tráiler se da cuenta que algo aquí es le puede dar vueltas. Aquí es cuando se va a esa sección que tienen los trailers, es decir, el camarote. Esta pequeña zona para que los choferes puedan descansar. Solo que en cuanto el oficial se asoma, ve a una mujer atada y con la boca tapada. La rescataron entonces, bueno. No, puede ser peor, mucho peor. Me doy por satisfecho. Happy ending, la rescataron. Bueno, digamos que es lo último que sabemos de Regina. Y entonces, ¿quién encontraron? No, no entiendo. Encontraron a otro muy random, supongo. Meses después, cuando la policía en estos videos. Ok, gracias por... Todo bueno el video. Me gustaba una dinámica que él pusiera antes la foto, después te explicara el contexto o algo del estilo. Es que te diga lore, como para mí, pero mi gusto personal. Que te diga lore y te diga, y esta es la foto, súper simple, súper X, súper de stock. Y te diga, siguiente imagen, o sea, siguiente historia. No sé, no me gustó mucho eso. Para eso pues fue buen video.
un pelín demasiado largo. Para mi gusto personal. Lo sentí un pelín demasiado largo, pero bueno. Así que buen video, le voy a dar su like. Estoy suscrito y gracias por acompañarme. Den like y esas cosas. Voy a intentar subir video más seguido. Así que gracias y nos vemos. Lamento no hablar mucho, es que no. Estaba intentando entender la historia, así que bueno. Bye.